Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión, debido a un pedido que tengo y me solicitaron a este precioso personaje de Toy Story, Woody, voy a grabarles este tutorial para que ustedes también lo puedan disfrutar junto conmigo. Lo creé con el diseño patrón base de otros cuerpos que ya tengo de personajes en el canal, como Superman, como Buzz Lightyear, y creamos y le hicimos unos cambios que vamos a ver a continuación para que nos quedara nuestro tradicional Woody de Toy Story. Como lo ven, vamos a realizarlo con su chalequito, con su pañoleta, su sombrero, sus botitas, su correa, y todo lo vamos a realizar en el tutorial. Su cabello es por tiritas, muy fácil de realizar. Su sombrerito lo cosemos a su cabeza y su pañoleta también la cosemos en la parte de atrás, y su chalequito si es de quitar y de poner. Nuestro Woody queda de 30 centímetros aproximadamente, con el hilo de 2 milímetros de gruesor. Yo lo tejo con una aguja 3.5 milímetros, pero tú lo puedes hacer con el material, la aguja, con lo que tengas y consigas donde estés ubicado o ubicada. En la descripción del video encuentras las cantidades que vas a necesitar de cada color para poderlo trabajar. Allí te coloco los gramos. También te agradecería que compartieras conmigo tu Woody terminado, o que comentes, le des manito arriba, te suscribas, actives la campanita y todo lo que puedas hacer para apoyarme y crecer en el canal, te lo agradecería. Así que, sin más, comencemos con el tutorial de Woody. Vamos a dar inicio con nuestro Woody con los brazos. Vamos a empezar por las manos, así que vas a tomar el color piel, el que hayas escogido para el tono de su rostro y sus manos, y vamos a realizar un anillo mágico. Vamos a introducir dentro del anillo mágico 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos el anillo mágico. Recuerda que, como en todos mis tutoriales, vas a trabajar de manera espiral, que en cada una de las rondas vas a comenzar en el primer punto que realizaste en la ronda anterior. No vas a cerrar ronda, porque yo lo manejo así, cerrando rondas y subiendo con una cadena para agilizar el video, y también se me facilita mucho más que en la cámara diferenciemos las rondas, pero ustedes pueden trabajarlo en espiral, es exactamente lo mismo. También les hago la sugerencia, si creen que voy muy rápido o muy despacio, pueden utilizar los ajustes de YouTube, que nos permite poner el video más rápido o ponerlo mucho más lento. Así que puedes utilizar esa opción también. En nuestra segunda ronda o ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 5 puntos. Aumento quiere decir que vamos a hacer 2 en el mismo lugar. Vamos a terminar esta ronda 2 con 10 puntos en total. Para la ronda número 3 vamos a trabajar un patrón que va a ser un aumento y en el siguiente un punto solo. Este patrón lo vamos a repetir durante toda la ronda 3. Un aumento y un punto solo. Y vamos a repetir esto toda la ronda, y en esta ronda 3 nos van a quedar en total 15 puntos. Para la ronda número 4, 5 y 6 vamos a realizar estos mismos 15 puntos. En pocas palabras, vamos a realizar 3 rondas de punto sobre punto de estos mismos 15 puntos, sin aumentos. En la ronda número 7 vamos a trabajar un patrón que va a ser 3 puntos, 1, 2 y 3, y una disminución.
3 puntos, 1, 2 y 3 y una disminución. Repetimos eso toda la ronda número 7 y nos van a quedar 12 puntos en total. Después de que terminemos esta ronda número 7, vamos a cambiar de color. Voy a utilizar el color amarillo. Vamos a utilizar el amarillo para la camisa y para las mangas. Así que en esta ronda número 8 que voy a comenzar, vamos a trabajar estos mismos 12 puntos que nos quedaron, pero trabajándolos solo por el bucle trasero. Y de una vez vamos a ir escondiendo estas hebras. Este bucle que nos va a quedar allí delantero, vamos a hacer el bordo de nuestra manga de la camisa. Pero más adelante vamos a ir trabajando la manga. Cuando terminemos esta ronda número 8, desde la ronda 9 hasta la ronda número 16, vamos a trabajar estos mismos 12 puntos. En total vendrían a ser 8 rondas más de amarillo. Vamos a ir rellenando también. Para la ronda número 17 vamos a hacer un patrón de 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 y una disminución. Y repetimos 4 puntos, y una disminución. En esta ronda 17 nos quedaron 10 puntos. Vamos a hacer la ronda 18, 19 y 20 de estos mismos 10 puntos. O sea que vamos a hacer 3 rondas. Al terminar esas rondas estaríamos dando el último acabado para nuestro brazo. Para terminar con nuestro brazo vamos a cerrar la abertura. Así que vamos a traspasar de un punto hasta el otro y vamos a tejer una fila de 5 puntos. Cuatro y 5. Ahí hacemos una cadena y cortamos la hebra. No es necesario dejar la hebra larga porque vamos a tejer el cuerpo junto con nuestros brazos. Vamos a pasar a la ronda donde dejamos este bucle delantero y allí vamos a enhebrar y vamos a tejer una ronda de punto bajo. De esta manera. Van a ir acomodando el bracito para que se les facilite tejer esa rondita de punto bajo por todo el bordito. Yo voy a ir escondiendo de una vez la hebra de esta forma y así voy a ir tejiendo por todo este bucle una ronda de punto bajo. Así hemos terminado nuestro bracito. Estas hebras las escondemos luego con la aguja lanera, pero vamos a hacerle las rayitas que tiene la camisa. Así que antes de unir el brazo al cuerpo vamos a realizarle esas rayas. Vas a enhebrar en la aguja lanera una hebra larga del color que vamos a realizar los zapatos, el sombrero, su cabello, bueno, un color cafecito. Vamos a empezar de abajo hacia arriba y te voy a enseñar cómo lo hago yo. Yo voy a hacerle encima de la primera ronda que realicé amarilla. Allí voy a empezar, voy a introducir la aguja encima de esa ronda, que el nudo quede por dentro del tejido y voy a empezar a realizar primero las líneas que son acostadas o las horizontales.
Vamos a enrollar esa primera ronda y voy a introducir donde saqué y voy a sacar 3 rondas más arriba. Voy a guiarme haciendo separaciones de a 3 rondas. Voy a hacer las líneas de a 3 rondas. ¿En dónde me debe quedar el hilo? En la separación entre cada ronda. Allí debe quedar. Enrollo y saco en las 3 rondas más arriba. Y ajusto para que no me queden hebras muy sueltas. Lo mismo, no ajusto mucho para que tampoco el relleno se nos desfigure o para que el relleno se dañe, sino simplemente un poquito de presión. Y saco 3, una más arriba. De esta manera he terminado la ronda, las hileras de manera horizontal o las acostaditas. Vamos a empezar las que son hacia abajo. También de a 3 rondas. Allí donde me quedó la hebra y saco en la de abajo. De esta manera empiezo a hacer las líneas de nuestra camisa. De igual forma la vamos a hacer y 3 rondas de separación, 3 puntos de separación entre las líneas verticales también. Y de esta misma forma vamos a realizar en la camisa. También vamos a hacer estas mismas líneas en la camisa. Si no te alcanza el hilo, como me pasó a mí, pues perdemos este hilo y enhebramos otro. Así nos va a quedar la manga y vamos a realizar otro brazo exactamente igual. Voy a terminarlo todo y ya terminamos nuestros 2 bracitos. Vamos a pasar a los pies. Vamos a comenzar los pies y vamos a empezar por los zapatos. Vas a tomar el color café o el que tengas para los zapatos y el sombrero, que es el mismo color, y vamos a realizar dentro de un anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en nuestra segunda ronda vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Para que en esta segunda ronda nos queden en total 12 puntos. Pasamos a la ronda número 3, donde vamos a realizar un patrón de aumento y un punto. Y repetimos ese patrón de aumento y un punto durante toda la ronda número 3 y allí nos van a quedar en total 18 puntos. En la ronda número 4 vamos a hacer un patrón de aumento y 2 puntos, 1 y 2. Repetimos eso toda la ronda, aumento y 2 puntos, y en esta ronda 4 nos van a quedar 24 puntos. En la ronda número 5 vamos a hacer un patrón de aumento y 3 puntos, 1, 2 y 3. Repetimos este patrón de aumento y 3 puntos durante toda la ronda número 5 y nos van a quedar 30 puntos en total. Para realizar la ronda número 6 vamos a hacer estos mismos 30 puntos, pero tomando solo el bucle trasero, solo la hebra de atrás de nuestros puntos, y realizamos una ronda tomando el bucle trasero. Luego, la ronda número 7 vamos a realizarla
también de 30 puntos, pero tomando ya todo nuestro punto. En la ronda número 8 vamos a realizar primero que todo 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Seguido de estos 11 puntos vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, hacemos 6 disminuciones seguidas. Luego de las 6 disminuciones terminamos la ronda haciendo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en total nos van a quedar 24 puntos. La ronda número 9 vamos a hacer 7 puntos, luego nuevamente 6 disminuciones y terminamos la ronda con 5 puntos. En la ronda 9 nos quedan 18 puntos. Esos mismos 18 puntos los vamos a tejer por 3 rondas. La 10, la 11 y la 12. Al terminar la ronda número 12 pasamos a la ronda 13 donde cambiamos de color y voy a empezar a trabajar con el azul que voy a usar para su pantalón. Vas a tomar un azul que hayas escogido para el pantalón y vamos a trabajar esta primera ronda de azul solo por el bucle trasero. Y vamos a continuar haciendo estos mismos 18 puntos. Pero esta ocasión solo por el bucle trasero. Seguido a esta ronda vamos a trabajar la ronda 14 hasta la ronda número 20 con estos mismos 18 puntos. En total vamos a trabajar 7 rondas más y con estas serían 8 rondas en total de color azul. Y vamos a ir rellenando. Al terminar el color azul vamos a pasar a la parte de abajo donde nos quedó el bucle delantero en la suela. Allí vamos a enhebrar y vamos a trabajar el bordo de nuestro zapato. Para ello vamos a hacer por toda la ronda de este bucle una ronda de punto bajo. De esta forma. Por toda la suela de nuestro zapato. Terminado ese bordo, vamos a trabajar ahora el bordo de la bota. Vamos a enhebrar por detrás de nuestra bota en el punto donde iniciamos la ronda, en esa hebra que dejamos de bucle delantero, y allí vamos a enhebrar y vamos a comenzar a tejer primero que todo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Seguido trabajamos 4 medias varetas. 1, 2, 3 y 4. Luego trabajaremos 7 puntos bajos en el frente de nuestro zapato. 1, 2, 3. Y cuando terminemos los 7 puntos bajos, terminamos la ronda con 4 medias varetas. Esto lo hacemos para que la bota tenga a los laterales un poco más alto que en el frente y que por detrás. Entonces vas a colocar y vas a ubicar los 4 o las 4 medias varetas a los lados de nuestro zapato. Y vas a repetir este procedimiento en una ronda más. Vamos a hacer 2 rondas.
Cuando hayas terminado te va a quedar como este zapato. Aquí yo ya tengo uno terminado y vas a cortar la hebra azul. En el segundo zapato, en el segundo pie, no vas a cortar la hebra azul porque vamos a unir al primero para comenzar a realizar nuestro cuerpo. Vamos a pasar a realizar el cuerpo y para ello tuve que realizar en la segunda pierna 7 puntos deslizados para poder ubicarme en el centro de nuestra pierna. Desde allí voy a realizar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a unir con la primera pierna justamente en todo el centro de nuestra pierna. Y desde aquí voy a empezar a trabajar teniendo en cuenta que los pies me queden hacia el frente para que la unión o la terminación de las rondas nos queden en la parte de atrás. Y voy a empezar a trabajar 4 rondas. Primero realizando los 18 puntos de una pierna. Realizo todos los 18 puntos de la pierna, luego paso y hago 5 puntos en las cadenas, después los 18 de la otra pierna y termino haciendo los últimos 5 tomando de la hebra de abajo de las cadenas. Ahí en total vamos a tener 46 puntos. Vamos a hacer 4 rondas. La ronda número 21, 22, 23 y 24. Así vamos con nuestro cuerpo. Vamos a pasar ahora a la ronda número 25. En esta ronda vamos a tejer puntos hasta llegar al lateral de nuestro cuerpo y al otro lateral y vamos a hacer una disminución en cada esquina o cadera de nuestro cuerpo. Vamos a ir tejiendo hasta llegar a la esquina. Y en esta ronda solo vamos a hacer esas 2 disminuciones. Así que en esta ronda 25 nos van a quedar 44 puntos. Ya hice aquí mi primera disminución. Voy a tejer todo el frente hasta llegar al otro lateral y hago la otra disminución. De la ronda número 26 y 27 vamos a tejer esas 2 rondas de estos mismos 44 puntos. Para la ronda número 28 vamos a trabajar estos mismos 44 puntos, pero tomándolos solo sobre el bucle trasero. Y en esta posición vamos a colocar la correa o el cinturón. Vamos a trabajar esta ronda de azul tomando el bucle trasero de punto sobre punto y luego estaremos cambiando de color al color amarillo de nuestra camisa. Con el color amarillo vamos a trabajar ya tomando todo el punto y vamos a realizar desde la ronda 29 hasta la 34. 6 rondas de punto sobre punto de esos mismos 44 puntos. Pero de amarillo. Vamos a pasar a la ronda 35 donde vamos a realizar un patrón de 3 puntos, 1, 2 y 3 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos, una disminución por toda la ronda 35. Al terminar, vamos a terminar con 4 puntos y nos van a quedar 36 puntos en total. Vamos a hacer la ronda 36, 37 y 38, 3 rondas de estos mismos 36 puntos. En la ronda número 39 ya he rellenado un poco más y en la ronda 39 vamos a hacer un patrón de 2 puntos y una disminución. Y repetimos este patrón durante toda la ronda. 2 puntos y una disminución. En esta ronda 39 nos quedan 27 puntos en total. Vamos a hacer una ronda más, la 40, de estos mismos 27 puntos.
y en la ronda 41 vamos a colocar los brazos. En la ronda número 41 vamos a colocar los brazos. Yo voy a tejer 5 puntos inicialmente, pero ustedes van a tejer la cantidad de puntos que crean necesarios para llegar a la mitad o a la cadera de nuestro cuerpo, a este lateral, para poder ubicar el primer brazo. Yo tejí 5 puntos. Ahora voy a tomar el brazo y voy a traspasar hasta mi cuerpo para que los brazos queden ubicados. Y voy a tejer los 5 puntos del brazo, también tomando puntos en el cuerpo. Voy en el punto número 4 y el punto número 5. Y luego continúo tejiendo el frente de mi cuerpo. Voy a tejer en mi caso 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y voy a volver a repetir el mismo procedimiento. Coloco el otro brazo y tejo los 5 puntos del brazo tomando de el cuerpo también. Y así luego termino mi ronda tejiendo los puntos que me resten del cuerpo. Recuerden que en esta ronda tenemos 27 puntos en total. Seguida de esta ronda 41 vamos a tejer la ronda 42 de estos mismos 27 puntos. Una ronda de punto sobre punto. Vamos a pasar a la ronda 43, donde vamos a hacer un patrón que va a ser un punto y una disminución. Vamos a repetir eso, un punto y una disminución durante toda esta ronda. Cuando terminamos esta ronda 43 nos van a quedar en total 18 puntos. Vamos a cambiar de color al color piel que hayas utilizado en las manos y que vayas a utilizar para la cabeza, y vamos a empezar realizando el cuello y la cabeza. Vamos a empezar haciendo la ronda 44 de estos mismos 18 puntos, pero tomando solo el bucle trasero. Y tejemos estos mismos 18 puntos. Y vamos a parar allí para realizar las mismas rayitas que hicimos en los brazos, en las mangas de la camisa. Las vamos a hacer en el cuerpo, en la camisa, en el pecho, para que se nos facilite hacerlas antes de que la cabeza esté realizada. Entonces vamos a enhebrar la aguja lanera del color que hicimos en las mangas y vamos a trazar las líneas a la misma distancia como les indiqué en las mangas. Y seguimos retomando con nuestra cabeza. Cuando ya tenemos toda la camisa con sus rayitas, vamos a continuar con la cabeza. Vamos a hacer la ronda número 45, donde vamos a hacer un patrón de un aumento y un punto. Un aumento y un punto. Repetimos ese patrón durante toda la ronda y nos van a quedar 27 puntos. Vamos a ir en cada una de las rondas incrementando la cantidad de puntos en medio de nuestros aumentos. Así que la ronda número 46 va a ser aumento y 2 puntos. Y repetimos eso toda la ronda. La ronda número 47 va a ser aumento y 3 puntos. Repetimos ese patrón durante toda esa ronda. La ronda 48 va a ser aumento y 4 puntos. Y la ronda número 49, que va a ser la última de aumentos, va a ser aumento y 5 puntos. Repetimos eso toda la ronda 49.
Allí paramos y no hacemos más aumentos. Así se debe ir viendo cuando vamos avanzando en los aumentos. Ya llegué a la ronda número 49 donde hicimos aumento y 5 puntos. Allí debemos tener 64 puntos en total. Vamos a continuar tejiendo rondas de puntos sobre puntos sin aumentos. Ya no vamos a trabajar más aumentos, entonces vamos a tejer rondas de estos mismos 64 puntos, desde la ronda número 50 hasta la ronda 61. En total serán 12 rondas donde vamos a trabajar los mismos 64 puntos. Los ojos los vas a ubicar entre la ronda 11 y 12. Contamos desde la ronda en donde iniciamos con el color piel, 1, 2, 3, 4 hacia arriba, y la ronda 11 y 12 allí colocamos los ojos con unos 7 o 6 puntos de separación entre ellos. Y ya les muestro cómo hemos avanzado. Recuerden ir rellenando muy bien el cuello y colocarle el soporte. Después de realizar las rondas de punto sobre punto y de ubicar nuestros ojos, vamos ahora a comenzar a tejer las rondas con disminuciones. Vamos a empezar haciendo la primera ronda de disminución haciendo 5 puntos y una disminución. Ese va a ser nuestro patrón en esta ronda. Esta es la ronda número 62 y vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Repetimos eso toda la ronda. La siguiente ronda de 63 puntos vamos a hacerla de 4 puntos y una disminución. Y así en cada ronda vamos a ir disminuyendo la cantidad de puntos entre las disminuciones. La siguiente sería 3 puntos y una disminución. Repetimos toda la ronda. La siguiente sería 2 puntos y una disminución. Y la siguiente sería 1 punto y una disminución. Así hasta cerrar completamente la cabeza. Y vamos a ir rellenando muy bien nuestra cabeza. Así nos queda la cabecita ya bien rellenadita y haciendo las últimas rondas de solo disminuciones para poder cerrarla. Vamos a cortar y dejar una hebra larga para con la misma hacer la naricita aquí donde termina el borde de los ojos y simplemente pasarla varias veces. Pero la vamos a rellenar muy bien que nos quede la forma bien bonita. Vamos ahora a dejar a un lado nuestro cuerpo que ya está terminado y vamos a hacer las orejas. Para las orejas vamos a tomar el mismo color piel y vamos a realizar dentro de un anillo mágico. Dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La orejita es solamente de estos 6 puntos bajos. No vamos a realizar ninguno más. Hacemos una cadena y cortamos la hebra. La orejita vamos a coserla con este hilo a los laterales de nuestra cabeza. Vamos a hacer otra exactamente igual. Para comenzar el cabello vamos a realizar con el color café que hayas escogido para su cabello. Vamos a hacer dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a ir haciendo aumentos de manera ordenada. En la segunda ronda vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos para terminar con 12 puntos en total. Vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Y en cada una de las rondas vamos a ir incrementando los puntos en medio de nuestros aumentos para que pueda hacer unas rondas de aumentos de manera ordenada. Voy a darles las indicaciones. En la tercera ronda van a realizar un patrón de aumento y un punto. En esta tercera hacemos un aumento
y un punto. Repetimos eso toda la ronda y en la ronda 3 nos van a quedar 18 puntos. La ronda número 4 va a ser aumento y 2 puntos. Repetimos eso y nos quedan 24 puntos. La ronda número 5 vamos a hacer un patrón de aumento y 3 puntos. Terminando esa ronda nos quedan 30 puntos. La ronda número 6 vamos a realizar, vamos a realizar un aumento y 4 puntos. Terminada esa ronda 6 nos quedan 36 puntos. La ronda número 7 vamos a hacer aumento y 5 puntos y para finalizar esa ronda nos quedan 42 puntos. Y ahí terminaríamos los aumentos hasta la ronda número 7. Así va quedando nuestro cabello de nuestro hoodie y vamos a pasar a la ronda número 8 y vamos a realizar una ronda de punto sobre punto, o sea, de la misma cantidad de puntos que tenemos en esta ronda. 42 puntos vamos a realizar. Cuando ya tenemos así nuestra ronda número 8, vamos a avanzar a hacer las tiras de cabello. Vamos a comenzar a hacer una tira corta que va a ser la que va delante de la oreja. Vamos a hacer 9 cadenas y todas las tiras las vamos a trabajar con punto alto o pilar. Vamos a hacer 9 cadenas, hacemos 2 más para levantar la labor y en la tercera vamos a comenzar a trabajar punto alto por toda la fila o la hilera de cadenas hasta llegar a la base donde tenemos nuestro círculo. Vamos a trabajar así en punto alto todas las tiras. Después de esta vamos a llegar a la base y vamos a saltarnos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Yo ya voy llegando hasta la base y ahí en la base me voy a saltar un punto. Me voy a saltar un punto y en el siguiente hago punto deslizado. Allí voy a comenzar a hacer las tiras que van en la parte de atrás de la cabeza. Vamos a hacer 15 cadenetas. Cuando tengas las 15 cadenas, vas a subir con 2 cadenas más y en la tercera comienzas a repetir este mismo procedimiento. Te devuelves haciendo punto alto. Llegas a la base, te saltas un punto y volvemos a repetir 15 cadenetas. De 15 cadenetas vamos a hacer 14 tiras. Y luego volvemos a hacer una más de 9 cadenas para la otra oreja. Así nos quedan las tiras de cabello y la última que hice de 9 cadenas. Nos va a quedar este espacio para la parte de la frente, donde vamos a hacer un poco de cabello. Vamos a realizar esa parte de enfrente y en el siguiente punto vamos a realizar una media vareta. Luego realizaremos punto alto, 1, 2, y luego vamos a realizar punto alto doble, 1, 2, mi segundo punto alto doble y 3. Enseguida voy a hacer un punto alto, otro punto alto y finalizo con una media vareta. Vamos a hacer una cadena al aire y dejamos una hebra larga para coser a la cabeza.
Para coser el pelo a la cabeza vamos a ubicarlo en forma de triángulo con un alfiler, nos ayudamos y vamos a empezar a colocarlo desde la ronda 1, 2, 3, 4 después de nuestros ojos. Y nos ayudamos también con alfileres y colocamos las dos tiras de 9 cadenas frente a las orejas que irían aquí detrás de la tira. Y el resto las vamos a ir colocando con ayuda de los alfileres por la parte de atrás una a una para que nos queden bien cosidas. Solo vamos a tomarles una puntada en la última parte de la tira hacia la cabeza. Y así hemos terminado todo nuestro cuerpo base de nuestro goodie. Vamos a pasar al video parte 2, donde vamos a empezar a realizarle todos sus accesorios, el resto de ropa y lo que necesitamos para ya terminarlo. Vamos a empalmar el pelo y vamos a pasar a la parte 2. Les va a salir a continuación o el enlace está en la descripción del video. Así que pasemos y continuemos con nuestro goodie.